que sea tu Espíritu Santo el que nos esté ayudando, nos esté dando entendimiento, Señor. Padre, que estés poniendo, Señor, esa doble porción de tu Espíritu en la vida de Hugo para que pueda ser, Señor, algo útil para ti, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús lo bendecimos y bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada. Estábamos viendo los atributos de Dios y estábamos, justamente cuando se nos terminó la clase, estábamos hablando de la sabiduría. Y hablábamos que el concepto de sabiduría en la Biblia es diferente del el concepto que existía en la antigüedad. En la antigüedad se tenía esa imagen de la sabiduría, del hombre sabio, como alguien que no trabajaba, sino alguien que estaba pensando simplemente, dedicado a ese trabajo especulativo y mental. Pero la Biblia presenta el concepto de sabiduría muy distinto. La Biblia presenta la sabiduría como algo práctico, porque si uno no sabe cómo aplicar esos conocimientos, no sirve de nada. Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, el concepto platónico de la filosofía de Platón, que despreciaba todo lo que tuviera que ver con el mundo, con las cosas materiales, ¿no? Y él hablaba de lo que él llamaba el mundo, de las ideas, ¿eh? Hablaba Platón unos 500 años antes de Cristo, el periodo clásico de Grecia. Pero ¿qué pasa? La Iglesia Católica Apostólica Romana tomó esos conceptos de Platón y los llevó a la práctica. Entonces, ayornó un poco ese pensamiento de Platón y dice, bueno, el mundo, todo lo material es malo, entonces nosotros tenemos que recluirnos. Entonces se recluían en los monasterios, ¿no? Ahí estaban los hombres sabios dedicados a la meditación, al estudio, alejado de la mundanalidad, alejado del bullicio, y ese concepto lo llevó a decir, bueno, el hombre sabio no es el que está todos los días en la calle, en la casa, el que hace negocios, el labrador, el obrero. No, el hombre sabio es el que está recluido, es el que está pensando, el que está en un convento, el que está en un monasterio, ¿no? Pero ese no es el concepto bíblico, ese es el concepto platónico, ¿no? Entonces, ese concepto llevó a que se despreciara el trabajo físico, el trabajo manual, ¿no? Entonces, aquel que Dios amaba era aquel que no se dedicaba a las cosas materiales, aquel que estaba alejado de las cosas materiales, se dedicaba al mundo contemplativo. Y como yo les decía, cuando se descubre América en 1492, en ese año hay dos acontecimientos importantísimos. Uno, el que todos conocen, el descubrimiento de América, pero otro, también importantísimo, fue la expulsión de los judíos de España. ¿Ah? Los judíos eran los que hacían el trabajo manual. ¿Ah? Entonces, Colón descubre
España descubre América, y allá por 1520, 1521 se conquista México. Entonces, bueno, en 1532, 33 por ahí, Pizarro conquista Perú. Entonces, todas esas riquezas de México, de Perú, de los aztecas, de los incas, pero toneladas de oro llegaban a España. Pero como ellos despreciaban el trabajo manual, tenían que comprar todas las cosas de otros lugares, y ya para después de 1520, 1530, 1540, por ahí, los países protestantes van a tener el concepto bíblico de la sabiduría. Entonces van a decir, no, el trabajo físico, el trabajo manual dignifica al hombre, no es una maldición. Entonces van a promover que la gente trabaje. Y entonces, bueno, hay fábricas. Entonces, todo ese oro que le llegaba a los españoles y a los portugueses por una mano se le iba por otra. ¿Por qué? Porque tenían que comprar todo, porque ellos no hacían trabajos manuales. Entonces, ese oro iba a parar a los países protestantes. Entonces, los países protestantes fueron los que prosperaron económicamente. Alemania, Suiza, Inglaterra, todos esos países protestantes hoy en día son los más prósperos. Y los países católico, apostólico, romano, que despreciaban el trabajo manual, son los más pobres. España, para poder entrar a la Comunidad Económica Europea, que era la comunidad de los países ricos, y le tuvieron que dar una inyección de dinero para poder estar a la altura, porque era como el vecino pobre de la Comunidad Económica Europea, quedaba como un parche entre los otros países. Entonces le tuvieron que inyectar tanto a España como a Italia, esos países católicos, de tradición católica, le tuvieron que inyectar dinero para poder estar a la altura de sus vecinos ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, ese concepto de la sabiduría, ¿no? La llevaron al extremo de despreciar el trabajo manual, el trabajo físico, ¿no? Pero la Biblia, lejos de promover eso, al contrario, la Biblia promueve que el trabajo ennoblece al ser humano. El trabajo es una bendición de Dios, no es una maldición, es una bendición. Pero los católicos decían, no, cuando el hombre pecó, Dios maldijo el trabajo, ahí en Génesis 3, pero no. Después la Biblia, si leemos Proverbios, por ejemplo, al revés, la Biblia, por ejemplo, condena al perezoso, por ejemplo, y le dice que el perezoso no es sabio, ¿no? Entonces, nosotros en nuestros países acá del tercer mundo, en nuestros países de América Latina, ¿no? Nos creemos unos vivos bárbaros, somos la viveza criolla, ¿no? Bueno, cuanto menos hagamos, mejor. Somos unos vivos bárbaros, pero ¿cómo estamos? Cada vez peor, ¿no? Entonces, si vemos a alguien que trabaja, decimos, ese es un gil, porque está, mira cómo labura. Pero, sin embargo, ese concepto del trabajo no es el bíblico, ¿no? El concepto de sabio en la Biblia es alguien que sabe aplicar a la vida práctica en su diario vivir, en los conocimientos que adquiere. De nada sirve yo llenarnos de conocimiento, si no sabemos aplicar a nuestra vida diaria. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más teníamos acá? Estábamos con los atributos de Dios. Ahí se ve la diapositiva, ¿se ve ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien.
Entonces habíamos visto que Dios es sabio, eso ya lo vimos. Acá habíamos visto el nombre, Jajam, sabio, ¿no? Jokmah, sabiduría. ¿no? Y ahora vamos a ver los atributos morales de Dios. ¿no? Vamos a ver que Dios es fiel. ¿no? Segunda Corintios 1:20. A ver, alguien que busque Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Alguien que abra su micrófono y lea 2 Corintios 1:20. Yo lo tengo acá. A ver. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Ahí está. Todas las promesas son en el sí y amén. Y esa palabra amén, amén, que nosotros tanto usamos, viene de la palabra emuná en el hebreo, que quiere decir fidelidad. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, de ahí, de esa raíz, de esa palabra de fidelidad, viene nuestra palabra que nosotros tanto usamos, amén. Es decir, que Dios es fiel, Dios no se olvida de sus promesas. Yo no sé cuántas promesas hay en la Biblia, pero cantidad. Hay quienes saben el número exacto de las promesas. A veces cuando yo estoy dando clases me dicen, hay tantas promesas, pero son cantidad. Y todas esas promesas son debido, o sea, tenemos la seguridad porque Dios es fiel. ¿ah? Dios es fiel. ¿ah? Y eso nos lleva también eso va de la mano con que Dios es veraz. ¿ah? Dios no es hombre para que mienta, dice Números 23:19. No es hombre para que mienta. ¿ah? Dios es veraz. Vamos a leer, alguien que lea el Salmo 33:4. Salmo 33:4. A ver, Salmo 33:4. Alguien que lo lea. Dice así, Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Todas sus obras son hechas con fidelidad. Por eso decíamos que esto va muy de la mano con lo que estábamos viendo antes, ¿no? Que Él es fiel, Él es fiel. Entonces, Él es fiel y Él es veraz. Y el Salmo 119, 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿tá? O sea que Él es veraz, Él no es hombre para que mienta. ¿tá? Y nosotros en nuestros días vemos, por ejemplo, que hay una gran falta de la verdad, sobre todo en la parte de la política, ¿verdad? Cada vez hay más promesas que no se cumplen, ¿tá? Que no se llevan adelante, pero sin embargo sabemos que Dios es veraz. ¿tá? Entonces, nosotros vemos que hay muchos evangélicos que toman partido por tal o cual líder, ¿tá? Pensando, es el mejor. Y por tenemos nosotros que, a tenemos que apoyarlo. Sin embargo, vemos que
todos los políticos, o casi todos, fallan. Yo he visto videos de gente apoyando a líderes tanto de derecha como de izquierda, apoyando a Donald Trump, o apoyando a Bolsonaro, o apoyando a Maduro. Mire, hace poco vi un video de más de 1000 pastores, lo tengo acá, un día se lo voy a mostrar, más de 1000 pastores en Venezuela reunidos apoyando a Maduro. Bueno, y Maduro se presentó y están los pastores evangélicos, hasta le hicieron una canción para Maduro, diciendo que era el que podía traer la esperanza para Venezuela. Y bueno, después le regalaron una Biblia. Maduro dijo, bueno, esta Biblia va a ir para mi familia, no sé qué, porque nosotros somos muy creyentes en Dios, no sé qué, y yo soy muy creyente. Y bueno, después dice el que estaba a cargo ahí, uno de los pastores. Yo consulté con mis hermanos de Venezuela y me dijeron que la Asamblea de Dios no participó en esa reunión. Creo que fue en el 2019, me parece. Y me dijeron, no, De hecho, Asamblea de Dios no participó en esa reunión. Ahí está, hermano Eduardo, que es de Venezuela, me puede dar la razón o no. Sí, se la doy. La Asamblea de Dios emitió un comunicado manifestando que como concilio ninguno de sus pastores estuvieron ahí presentes, y los que estuvieron presentes no estaban bajo su consentimiento ni su autorización, que ellos no se inclinan para ningún tipo de gobierno. O sea, que eran pastores ajenos a la Asamblea de Dios. Sí. Si puedo yo ubicar, yo recibí ese comunicado en su momento, si puedo ubicarlo, se los voy a compartir para que lo tengan como referencia. Sí, la verdad que a mí me llamó la atención porque lo idolatraban y iban nombrando a los líderes, pastor fulano, presidente de jóvenes de tal denominación, director de tal instituto bíblico, y se paraban cuando lo nombraban y lo aclamaban a Maduro, era como un dios para ellos. Y después incluso llegaron el que estaba a cargo ahí, dice, bueno, señor presidente, nosotros tenemos una petición, dice, para hacerle, porque dice, en nuestras iglesias, usted sabe que los evangélicos somos muy de cantar, dice, cantar alabanzas al Señor, y en muchas iglesias lamentablemente no hay instrumento, dice, no se cuenta con ninguna guitarra ni nada para cantar, dice, quisiéramos pedir si usted como presidente pudiera ayudar con instrumentos musicales para las iglesias. Y Maduro dijo, ¿cómo no? Dice. Y ya ahí habló con no sé, un secretario de él, no sé qué, o ministro de Relaciones Exteriores, no sé qué, dice, a ver, dice, tome nota ahí, dice, para hablar con nuestros, porque habían hecho un tratado, una especie de tratado de libre comercio con China, dice, para traer instrumentos musicales desde China, dice, desde China, para que las iglesias evangélicas, tengan con qué alabar al Señor, dice. Pero uno lo escuchaba a Maduro y parecía un pastor súper ungido, una cosa. Entonces, bueno, eso contrasta, ¿no?, con la fidelidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Y todos esos líderes, ¿no? Que hay muchos de ellos que serán bien intencionados, porque uno tampoco puede emparejar a todos, es decir, porque eso es muy feo decir, todos los políticos son así, o sea, ¿no? Pero tampoco podemos nosotros, aunque todos participamos en la política, dando nuestro voto, todos votamos, somos buenos ciudadanos, ¿no? Pero tampoco nos embanderamos, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente Dios es fiel, ¿eh? Solamente Dios. Después tenemos otro
de los atributos es que Dios es bueno. Tov en hebreo. Y Génesis capítulo 1, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, dice que Dios iba haciendo todas las cosas y dice que vio Dios que era bueno. Cuando hizo la luz, por ejemplo, vio Dios que la luz era bueno, hizo esto, hizo aquello, y dice que iba diciendo, vio Dios que esto era bueno. Y la palabra que utiliza ahí es Tov. Y Ra es lo malo. Algo malo es Ra. Tov es bueno. Por eso que en Israel, cuando se levanta de mañana, uno dice Boker Tov, Boker es mañana, Boker Tov, que viene a ser como acá decimos buenos días. Tov es bueno y Ra es malo. Entonces vio Dios que todo era bueno. Y es la misma palabra que usa en Salmo 105, en Salmo 100, versículo 5, diciendo que, a ver si alguien lo puede leer, Salmo 100, versículo 5. Lo tengo acá, Hugo. A ver. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Ahí está. Porque Jehová es top. Jehová es top. Jehová es bueno. Pero no solamente que es bueno en su carácter para con nosotros, sino que lo que Él hace es bueno. No hace cosas por la mitad. Por ejemplo, Él cuando hace algo en la vida de una persona, lo hace bueno. Todo lo que Él hace, Él ve que eso es bueno. Entonces, cuando Él hace algo por nosotros, pero a veces, ¿qué pasa? A veces nosotros pensamos que eso no es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros lo medimos con otros parámetros. Nosotros utilizamos otros parámetros para medir. Entonces, eso que Dios dice que es bueno, de repente para nuestro gusto no es tan bueno. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos una vara de medir, un canon para utilizar lo que vimos hace unos días atrás, un canon, una vara diferente de la medida que usa Dios. Dios es bueno. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, comentario? Muy bien. Dios es paciente. Dios es paciente. Dice la Biblia que es lento o tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es paciente. Y nosotros somos impacientes, los seres humanos. Pero ahora, con esta pandemia, una de las cosas que Dios nos está enseñando es la paciencia, ¿verdad? La paciencia. Tenemos que quedarnos en nuestras casas o, bueno, salir lo menos posible, ¿no? Para ir al trabajo, o sea, tratar de movernos lo menos posible. Y ya queremos reunirnos con nuestros amigos, comer asado, viajar, tomar mate, reunirnos para matear. Y Dios nos ha hecho esperar. Esperamos. Después, con el tema de las agendas para la vacuna, también esperar.
primero no podíamos agendarnos porque la agenda se sobrecargó de tanta gente que quería agendarse. Los primeros días no se agendaba nadie, porque la gente decía, vamos a esperar a ver qué pasa con la vacuna. Después cuando empezaron a aumentar los casos, empezaron a multiplicarse, todo el mundo quiso vacunarse. Y el sistema se saturó. Y gente decía, hace 2, 3, 4, 5 días que estoy intentando agendarme, no puedo. Dios me estaba enseñando paciencia. Después dice, me agendé, pero ahora estoy esperando que me llamen y no me llaman. Y esperar. Dios nos está enseñando a ser pacientes. Una de las cosas que nos dejó esta pandemia es que Dios nos está enseñando paciencia, paciencia. Y nosotros en todo este tiempo estábamos acostumbrados a correr de un lado para otro, ir acá, allá, corriendo. Y ahora en todo el mundo se nos está enseñando paciencia, paciencia. Tenemos que ser pacientes. Y ahora dice, bueno, hay que esperar hasta mayo para empezar a ver que bajen un poco los casos. Hay muchos casos, muchos contagios, muchas muertes. Hay que esperar para mayo recién, porque no solamente eso, la vacuna. Después de la vacuna hay que también esperar, porque primero uno se da una dosis. Entonces, bueno, ya me vacuné. Dice, no, tiene que esperar a darse la segunda dosis. Bueno, después se da la segunda dosis. Bueno, ahora sí, ya tengo las 2 dosis. No, tiene que esperar de vuelta, porque tiene que esperar unas 2 semanas para que le haga efecto. Y después recién. Bueno, ya pasó 15 días. Ahora sí puedo hacer cualquier tipo de cosa, porque ya estoy vacunado, ya las 2 dosis, ya pasó los 15 días. No, tiene que esperar también. ¿Por qué? Porque la vacuna lo único que le ayuda es a que no se agrave su situación si se agarra el COVID, pero no lo libra del COVID. Usted se puede contagiar. Y puede contagiar a alguien que no tiene la vacuna, y lo puede pasar muy mal o se puede morir. O sea que Dios nos está enseñando paciencia. Algunos queríamos viajar. Yo compré el boleto para México, para septiembre. Me mandó la compañía aérea. Bueno, su boleto aéreo queda en suspenso. Dice, no lo pierde, pero queda en suspenso. Cuando esto mejore y volvamos a volar, usted ahí puede elegir una fecha. O sea que Dios nos está enseñando paciencia, paciencia. Cuando recién surgió esto, pensábamos que iba a ser, 15, 20 días de encierro, todos los tomábamos con humor, la cuarentena, no sé qué, y la gente cocinaba en la Juan 3:16, pasaje archiconocido. De tal manera amó Dios el mundo. Y dice el autor del libro, con mucho acierto, que cuando habla del amor de Dios ahí no está hablando tanto de la cantidad, sino de la cualidad, porque no es que utilizó una gran cantidad de amor, sacó de su bolsa de amor una gran cantidad, no, sino que está hablando más bien de la cualidad, de la calidad del amor. Es tanto el amor de Dios, es de tal manera, es de esta forma el amor de Dios que envió a su Hijo. En Juan 3:16. En primera de Juan 4:10 nos habla de que
el atributo, la cualidad de Dios es el amor. A ver, alguien que pueda leer Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Leo, Sí. respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ni le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Primera de Juan. Ah, perdón. Me entreveré. Leo. Yo leo, Hugo, pastor. Bueno. Leo, Sí, amén. primero de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está. No en que nosotros amáramos a Dios, porque nosotros amamos a los que nos aman, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios nos amó a nosotros primero. No porque nosotros le amáramos a Él, sino que éramos enemigos de Él. Pero Él tomó la iniciativa. No es que Él nos amó por lo que nosotros le amáramos, sino que Él tomó la iniciativa. Y Romanos 5:8 también dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros hoy en día tenemos el concepto del amor propio de esta posmodernidad que nosotros vivimos, en que se ha pasado del periodo de la razón, de la modernidad. Eso lo van a ver después cuando estudien teología contemporánea. El periodo de la razón en la modernidad, y en estos tiempos que estamos después de la modernidad, en la posmodernidad, estamos en la posmodernidad, y en ese periodo de la modernidad primaba que la razón, pero sin embargo ahora una de las características de estos tiempos de la posmodernidad, o como dice Bauman, la modernidad líquida, o como dice Lipovetsky, la hipermodernidad, o como dice la Biblia, los últimos tiempos, los tiempos finales, porque muchos filósofos dicen posmodernidad, hipermodernidad, modernidad líquida, pero la palabra de Dios le llama los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, ahora ya no es la razón, sino que es el sentimiento. Entonces hay que sentir. Entonces, si yo no siento amor, entonces, por ejemplo, una parejita que se casa muy enamorado y al año, a los 2 años, yo no siento por ti ese amor que sentía antes. ¿Y eso en qué termina? En una separación. Aquel hermano que va a la iglesia también y siente ese deseo de estar con Dios, de asistir a los cultos, de servirle, y de repente pasa por un periodo en que no siente la presencia de Dios. Entonces dice, yo ya no voy a la iglesia porque yo ya no siento a Dios en mi corazón. Y eso es fruto de estos tiempos, de estos últimos tiempos que estamos viviendo, que todo tiene que pasar por el sentimiento. Hay que sentir, todo tiene que pasar por la emoción. Entonces se confunde y se piensa que el amor es una emoción. Pero dice la Biblia que Dios nos amó tanto que no es que Él sintió algo por nosotros, Él murió por nosotros. Él hizo algo. Él hizo algo por nosotros. No es que Él dice, ay, cómo amo al ser humano, cómo siento ese amor por el ser humano, pero no. Él fue más allá de ese simple sentimiento. Él murió
por nosotros. Entonces, en estos últimos tiempos, ¿qué prima esto? El sentimiento. ¿Ah? Entonces, muchos creen que el amor es un sentimiento. No, el amor es obedecer a Dios y hacer lo que Él nos manda. ¿Ah? Es hacer lo que Él nos manda. ¿Ah? No importa si lo sentimos o no. ¿Ah? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la famosa polémica esa entre Rodó y Pedro Díaz sobre la remoción de los crucifijos? Y miren, si será grande, si será enorme el amor de Dios, que incluso un hombre que no era cristiano, como Rodó, que era un liberal, que era un escéptico, ante esa demostración de amor, llegó a decir que Jesús encarnaba la caridad, como se decía en aquella época, no se decía amor, se decía caridad. Y por tanto decía él que la imagen del crucifijo no debía ser sacado, no debía ser quitado de los hospitales, cuando en el Hospital Maciel cada sala tenía su crucifijo, que en aquella época no se llamaba Hospital Maciel, era el Hospital de Caridad. Entonces el vallismo mandó sacar todos los crucifijos de los hospitales y Rodó dijo, no se saquen los crucifijos. Y la gente decía, pero ¿cómo? Y si usted no es cristiano, Rodó, usted es un liberal. Y no, dice, porque Jesús es el símbolo del amor. Es el símbolo. Entonces, Pedro Díaz en esa polémica dice, no, pero Jesús no es no fue el primero que empezó a hablar del amor. Pues ya antes de Jesús, Buda habló del amor, Confucio habló del amor, y otros, Platón también habló del amor. Entonces dice Rodó, sí, pero el que llevó a su grado máximo el amor fue Cristo, dice. Y mire quién estaba hablando, alguien que no era cristiano, ¿no? Que no era cristiano, estaba reconociendo el amor de Dios, ¿no? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Rodó veía eso como una señal de intolerancia, lo que él le llamaba un jacobinismo, ¿no? Una señal de intolerancia, decía él, ¿no? Otra de las características es que es misericordioso, ¿no? Es misericordioso. Y tenemos ese pasaje monumental de Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ah? O sea que, y después en el 6 dice, todos nosotros nos carriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue herido por nuestras rebeliones. Vamos a leer Tito 2:11, alguien que lea Tito 2:11, y otro ya apronta Tito 3:5. Tengo dos. No leo, Amén. leo. Sí, amén, amén, amén. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Amén. Y ahora Tito 3:5. 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces ahí en estos dos versículos tenemos por un lado la gracia y por otro lado la misericordia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Por lo general,
asociamos, ¿no?, la gracia con la misericordia y creemos que son sinónimos, pero sin embargo hay una diferencia sustancial entre la gracia y la misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es no darnos aquello que nosotros merecíamos. ¿Qué era lo que merecíamos? El castigo. ¿Ah? Entonces, la misericordia de Dios es no darnos ese castigo, ¿ah? No castigarnos. Entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo, ¿no? Como leímos en Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que ese castigo que merecíamos no vino sobre nosotros. ¿Ah? Eso es la misericordia. No darnos lo que nosotros merecemos. O sea, no darnos el castigo que nosotros merecemos. ¿Ah? El perdón. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es lo contrario. La gracia es darnos aquello que nosotros no merecemos. Es darnos ese regalo, ese don, esas cosas maravillosas que Dios tiene para darnos en forma gratuita, darnos por gracia. Pablo decía en Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es decir, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ah? Es decir, que la gracia es darnos esas cosas maravillosas que tiene el Señor, darnos en forma gratuita. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, nosotros muchas veces no podemos vivir la vida plena que Dios quiere darnos. ¿Ah? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, dice el Señor en Juan 14, no, en Juan 10, y para que la tengan en abundancia. ¿Ah? O sea, esa vida abundante, esa vida plena, esos ríos de agua viva. ¿Por qué muchas veces vemos cristianos que toda la vida viven en derrota? ¿Por qué? ¿Por qué no entendieron esto? Que todo lo que Dios nos da es por gracia, por misericordia. Entonces se esfuerzan para lograr que Dios les premie. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en Lucas 15, tenemos esos dos muchachos, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Que tenemos el hijo mayor, y el hijo mayor nunca pudo vivir esa vida plena, simplemente porque no se apropiaba por fe de lo que Dios le había dado, por gracia, de lo que el Padre por gracia le había dado. Entonces, cuando le reprocha, dice, cuando escuchó las danzas, dice, ¿y qué ese alboroto? No, dice, porque vino tu hijo, tu hermano, el menor, que malgastó sus bienes. Entonces dice, pero dice, papá, nunca me diste ni un cabrito para gozarme con mis amigos, y ahora que vino este sinvergüenza que malgastó todo, dice, ha matado el becerro gordo, no sé qué. Y el padre que le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces nosotros, los creyentes, debemos apropiarnos por fe de esa gracia. Todos los dones maravillosos que Dios tiene, los dones sobrenaturales. Si leemos 1 Corintios 12, por ejemplo, Romanos 12, sobre esos dones maravillosos que el Señor tiene, y todo lo que el Señor nos da es por gracia. Ahora nosotros, eso me habilita a mí a ser un holgazán, a vivir como un sinvergüenza sin esforzarme, no. Porque la Biblia dice, esfuérzate en la gracia. Nosotros nos esforzamos, como decía Pablo, en la gracia de Dios, reconociendo que todo viene de parte de Dios, que nada es nuestro, nada es mérito. Algunos inconscientemente dicen, yo no me merezco esto.
este momento tan bueno o esta cosa tan maravillosa que me está sucediendo, yo no lo merezco. Por supuesto que no lo merecemos, pero lo tomamos porque es por gracia, es un regalo. A nosotros cuando nos regalan algo, nosotros no decimos, no, yo no merezco esto. Sabemos que no merecemos, pero es un regalo. Entonces, la misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecíamos. Y la gracia es que Dios nos da esas cosas maravillosas que Él tiene, aunque no lo merecemos. Dios es misericordioso. Dios es amoroso. Y eso, por ejemplo, no lo encontramos en otras religiones, por ejemplo, en el Islam, por ejemplo. Después, cuando ustedes estudien religiones orientales, dentro de 4 años, porque se dio el año pasado, va a estar dentro de 4 años, entonces van a ver que en el Islam, por ejemplo, una de las características de Alá, que Alá es vengativo, no es amoroso. Y si nosotros leemos, por ejemplo, la mitología griega, por ejemplo, vemos que los dioses en la mitología griega son dioses que se ensañan con alguien porque no les cae bien, porque no le hizo una buena ofrenda o vaya a saber qué, se ensañan con esa persona y le hacen la vida imposible. Entonces, este no es el Dios que presenta la Biblia, pero a veces nosotros cuando venimos al camino del Señor, después seguimos con ese concepto de ese Dios que nosotros tenemos desde la niñez, y no nos apropiamos de las promesas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Otro de los atributos, el Señor es santo. En hebreo es Kadosh, en griego Hagión. Dios es santo. Dice Levítico 11:44, a ver, alguien que lea Levítico 11:44. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí está, yo soy santo y por lo tanto vosotros seréis santos. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esa palabra Kadosh, santo? Quiere decir estar apartado para una tarea. Es apartado para una tarea. Por ejemplo, vamos a suponer, este es un libro. Ahora, si este libro está apartado para un fin específico, en el término bíblico, este libro está santificado. Ese libro está santificado, está apartado para un fin. Esa es la definición de la palabra santo en el hebreo. No es, claro, porque nosotros tenemos en la cabeza la idea de un santo, bueno, esa idea del catolicismo romano que nos ha llegado, ¿no? Un santo es alguien con una cara larga, un rostro adusto, angustiado, y bueno, y ese es un santo. Entonces, dice, hay muchos que dicen, en el camino del Señor, dice, yo no soy un santo, dice. ¿Por qué? Porque tienen ese concepto de santidad del catolicismo romano, pero en realidad la Biblia dice que nosotros somos santos. Somos santos. Ahora, ¿quiere decir eso que cuando decimos que somos santos, quiere decir que somos perfectos? No, quiere decir que Dios nos apartó para algo. Ahora, ese apartamiento es apartarse a un lugar, a una montaña, a un monasterio, estar solo. No, Dios nos apartó en medio de la comunidad, estar en medio
llevar a Cristo a todos los lugares donde nosotros nos movemos. Dios es santo, y también nosotros debemos ser santos, pero para ser santos no tenemos por qué entrar a un monasterio, no tenemos por qué vestir una ropa larga, y tener un rostro triste. No, nosotros debemos ser santos en esta sociedad donde Dios nos ha puesto, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de santidad que nos viene del catolicismo romano, ¿verdad? Nosotros somos, e incluso de las religiones orientales, esos monjes budistas que comen 1 o 2 veces por día, y que se dedican a la meditación todo el día. Nosotros somos santos, pero en nuestro lugar donde Dios nos ha puesto. Vamos a leer Apocalipsis 4:8. ¿Alguien que lea Apocalipsis 4:8? Yo leo. Sí. 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí está. Creo que lo que más llama la atención a estos seres sobrenaturales no es tanto el poderío de Dios, la magnificencia, sino la santidad. Sino la santidad. Es lo que le llama la atención y que lo lleva a gritarlo, así como nosotros gritamos en el estadio, un gol, por ejemplo. Ellos, bueno, gritan la santidad de Dios. Dios es santo. Otra de las características, otro de los atributos morales de Dios es que Dios es recto y justo. El Salmo 72:2 dice que juzgará con justicia. En hebreo es sadak, alguien recto, justo. Y en la traducción de sadak es él fue justo. Porque en el hebreo los verbos no se enuncian como en español. Nosotros en español los verbos los enunciamos por el infinitivo. Por ejemplo, correr, saltar, jugar, nosotros los enunciamos por el infinitivo. En el hebreo es llamativo. En el hebreo los verbos se enuncian por la tercera persona masculino singular. Entonces, por ejemplo, correr no se dice en hebreo, no. Cuando nosotros buscamos en el diccionario hebreo español, no lo buscamos por correr, sino la palabra que aparece es él corrió. Es la tercera persona masculino del pasado, del pasado. Y es algo llamativo. Entonces, en hebreo sadak es él fue justo. Es el verbo en hebreo. Y mishpat es el juicio, el castigo, el juicio de Dios es mishpat. Mishpat es el juicio, por eso se asocia con el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es un gobierno justo. Es donde reina la justicia. Reina la justicia. La mishpat de Dios es el juicio, el gobierno justo y recto de Dios. Dios es recto y es justo. Muy bien, y ahora vamos a ver uno de los atributos que quedó para atrás, que lo dejamos para último, que es el atributo de eternidad. Dios es eterno. Y esta palabra la vemos en Éxodo 3:14. ¿Alguien que lea Éxodo 3:14?
¿Lo leo yo, pastor? A ver. ¿Lo leo? Sí, sí, a ver. Bueno. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahí está. Yo soy. ¿Ah? En realidad, en el hebreo no existe el presente. Los verbos en el hebreo existe solamente pasado y futuro. Solamente esos dos, pasado y futuro. No existe el verbo en presente. Nosotros ya vimos, recién estábamos hablando que los verbos se enuncian por la tercera persona singular del pasado. ¿Ah? Pero está el otro verbo que es en el futuro. ¿Ah? Es el verbo que comienza con esta I. ¿Ah? Entonces, acá tenemos la palabra Jehová. ¿Ah? Tenemos Jehová. ¿Ah? O Yahweh, como dicen algunas Biblias, ¿ah? O Yahvé, como dicen algunas otras, que en realidad no se sabe cómo se pronunciaba, porque este es el nombre de Dios cuando Moisés dice, bueno, pero yo voy y ¿qué le digo a la gente? Si me preguntan por el nombre, ¿qué les digo? Entonces Dios le revela el nombre y dice: yo soy el que soy. Ahora, ¿por qué la Biblia traduce yo soy si en realidad el verbo está diciendo yo seré? Porque en hebreo no existe verbos en presente, existe pasado y futuro. En realidad, literalmente, acá está diciendo en futuro. ¿Por qué? Porque esta forma verbal, cuando hay algo que, un atributo de una persona que se repite siempre, que es algo repetitivo, que es permanente, que es eterno, se traduce como presente también. Y ahí aparece el verbo presente que nosotros decimos que no existe. En realidad no existe una forma con letras, pero sí existe el verbo de este futuro cuando es un atributo eterno que no cambia, algo que no cambia, se puede traducir perfectamente yo soy. Entonces, si nosotros decimos Dios es y será, de las dos formas está bien traducido. Yo soy o yo seré. ¿Por qué? Porque Dios es, pero no es que dentro de un mes dejará de ser, o dentro de un año dejará de ser, o dentro de 100 años dejará de ser. No, Dios continuará siendo. Por eso se puede traducir perfectamente yo soy o yo seré. Entonces, Él es eterno. Y ahí está. Este es el nombre sagrado de Dios, que los judíos dejaron de pronunciarlo. Porque los judíos en el cautiverio babilónico fueron llevados cautivos, ¿no? Como todos sabemos, en el 587 a.C., cuando cae Jerusalén, y los judíos son llevados cautivos. En realidad, hay otras dos deportaciones antes de que cayera Jerusalén. Eso lo van a estudiar cuando estudien Isaías, por ejemplo. Pero en esa época fueron llevados cautivos por el pecado. Entonces, pues, cuando regresaron a Jerusalén, algunos de ellos, porque la mayoría no quiso regresar porque estaba muy bien en Babilonia, se acomodó ahí, pero los que regresaron dijeron: caramba, nosotros fuimos llevados cautivos por nuestra desobediencia, por tomar el nombre de Dios en vano, porque la Biblia dice
en Éxodo capítulo 20, no recuerdo el versículo, uno de los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y nosotros tomamos el nombre de Dios en vano y por eso nos pasó esto. Entonces, ¿qué dijeron? De ahora no vamos a pronunciar más ese nombre. No lo vamos a pronunciar. Entonces dejaron de pronunciar el nombre sagrado de Dios. Las 4 letras, lo que se llama el tetragramatón, las 4 letras. Las 4 letras los judíos no las pronuncian. Cuando ellos están leyendo la Torá, cuando llegan a esto, ellos o dicen Adonai, que es el Señor, o simplemente dicen Hashem, el nombre. No lo pronuncian. Entonces, y bueno, eso es un error, porque la Biblia dice que no se debe tomar el nombre de Dios en vano, pero no dice que no se debe pronunciar. La Biblia nunca dijo que no se debe pronunciar su nombre. La Biblia dice que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. Pero si nosotros lo pronunciamos, pero no lo tomamos en vano, la Biblia no existe ninguna condenación, pero ellos se lo tomaron al pie de la letra, entonces no pronuncian. Los judíos no pronuncian las 4 letras sagradas para ellos no lo pronuncian. Incluso, es más, ellos, por ejemplo, en la antigüedad no se conocían los números, o sea, los números fue inventado, o sea, más adelante en la historia por los árabes. Entonces, en la antigüedad se usaban las letras para los números, ¿no? Entonces, la primera letra del alefato hebreo, por ejemplo, Aleph, era 1, Bet, que es la segunda letra, es el 2, en fin. Entonces, la letra Yod, que es esta, es la 10. Es la 10. Entonces, cuando llegaban acá, a Yod, empezaban de vuelta. Yod Aleph es 11, Yod Bet es 12, y la número 5 es G, es esta, G. Entonces, el 15, lógicamente, tendría que ser la Yod y la G. Tendría que ser esto, el 15. Sería lo normal. Pero ¿qué pasa? Ellos dijeron, no podemos usar esto como el número 15. ¿Por qué? Porque no sea cosa que algún judío sin querer pronuncie el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque vieron que son las mismas letras del nombre sagrado de Dios, del tetragramatón. Entonces dice no. Entonces tuvieron que idear y formaron el 15 como lo formaron, con el 9 y con el 6. ¿Para qué? Para que miren hasta el grado de fanatismo que llevó a los judíos para no pronunciar este nombre. Entonces tuvieron que buscar el 9 y el 6, o sea, la letra número 9 y la letra número 6 para formar el 15. ¿Por qué? Porque de esta manera corrían el peligro, dice, corrían el peligro de que algún judío sin querer nombrara, pronunciara el nombre sagrado de Dios. Pero la Biblia dice claramente que no se debe tomar el nombre de Dios en vano, pero no que no se debe pronunciar. Los judíos hasta hoy en día no pronuncian el nombre sagrado, o sea, el nombre, y en realidad no se sabe cómo se pronunciaba, porque Reina Valera, por ejemplo, pone Jehová, hay otras Biblias que ponen Yahvé, otras Yahweh, pero en realidad no se sabe ciencia cierta cómo se pronunciaba, porque la pronunciación se perdió en el tiempo, porque como los judíos hace más de 2500 años que dejaron de pronunciarlo, en realidad no se sabe a ciencia cierta cómo se pronunciaba ese nombre. Aunque nosotros decimos Jehová, otros dicen Yahvé, Yahweh, pero a ciencia cierta no se sabe cómo se pronunciaba, porque ya después del cautiverio babilónico se dejó de pronunciar
ese nombre por parte de los judíos, porque ellos dicen es el nombre sagrado. Y en ese nombre está uno de los atributos de Dios, que es la eternidad. Dios es eterno. Yo soy el que soy, o Él es el que es. ¿Eh? El que es, porque todos los dioses en Egipto y en las otras religiones tenían nombres grandiosos, ¿no? Este es el Dios que hace tal o cual cosa, este es el Dios que mueve las montañas, este es el Dios que no sé qué, que todopoderoso. Sin embargo, el nombre de Dios es: yo soy el que soy, es el que existe, Él existe, ¿no? Por eso que Dios tampoco da pruebas de su existencia. Dios no da prueba de su existencia, porque Él existe, Él es. ¿Ah? Él es el eterno, Él es el que tiene vida en sí mismo. Vamos a leer Juan 5:26, alguien que lea. Juan 5:20, creo que no nos va a dar el tiempo, porque ya se está por terminar. ¿Ah? Lo leen en sus casas, Juan 5:26, porque ya se nos está terminando el tiempo. Así que, Dios mediante, para la próxima clase entramos de lleno a ver los nombres de Dios. ¿Tá? Vemos los nombres de Dios, Dios mediante, para la próxima clase. Así que, bueno, si hay alguna pregunta quedará para la próxima clase, ya la traen anotadita y comenzamos con esa.